La guerra es un infierno. Son palabras del general Sherman del Ejército de los Estados Unidos. Una afirmación tan válida hoy en día como en la década de 1870. Y sin embargo, a través de las batallas y la destrucción, se abren paso el heroísmo, la entereza y la ingenuidad de una manera asombrosa. Hoy recordamos a hombres y mujeres, soldados de élite de una valentía y disciplina admirables, que vivieron junto a la espada y murieron junto a la espada. Son grandes guerreros. Una armadura brillante, una larga lanza y un escudo de armas de colores vivos. Esa es la idea que tenemos de los caballeros medievales. Pero en realidad, algunos caballeros lucharon despojados de todo aquello y no tenían intención de alardear. Así eran los caballeros templarios. Cuando hablamos de caballeros en general, nos referimos a un concepto muy amplio. Los primeros guerreros medievales a caballo aparecieron alrededor del siglo IX y podemos seguir su rastro hasta el final de la Edad Media, en el siglo XV. Pero a partir del siglo XIV y durante los siglos XV y XVI, tenemos la imagen de caballeros con armaduras plateadas brillando bajo el sol. Eso es una imagen de cierto cariz romántico. Antes de todo eso, los caballeros vestían cotas de malla y luchaban por el honor, las riquezas, el amor o el mero hecho de hacerlo. Pero los templarios eran guerreros de Dios que lucharon en las cruzadas. Los templarios siempre nos han causado una enorme fascinación a todos y puede que se deba a que se trataba de hombres que sentían auténtica devoción por su causa. Eran soldados al servicio de Dios que luchaban hasta la muerte y se dedicaban a proteger a todos aquellos hombres débiles que no podían protegerse solos. Los templarios solo eran algunos de ellos. También existieron los monjes budistas Shaolin y los monjes tibetanos. Hablamos de cualquier tipo de soldado religioso. Su historia es especial, ya que los orígenes de estos soldados fueron muy humildes, pero llegaron a alcanzar la gloria. Además, supieron establecer buenas relaciones con los papas y también con los reyes. A la edad de 21 años, el noble francés Geoffrey de Champagne ya tenía experiencia como caballero. Pero para convertirse en templario deberá renunciar a su apellido, a sus posesiones terrenales y a los placeres carnales.
solo estará acompañado por Dios y por sus compañeros templarios. Desde ese momento evitará la compañía de mujeres en la medida de lo posible, incluso la de su propia familia, incluyendo a su madre. Los caballeros templarios hacían voto de pobreza, castidad y obediencia, pues eran a la vez soldados y monjes, pero conformaron uno de los cuerpos militares más poderosos de la historia. Los inicios de los caballeros templarios fueron muy humildes. Tanto ellos como la Orden de los Caballeros Hospitalarios surgieron al mismo tiempo. Eran hombres que se dedicaban a ayudar a los cruzados. Les proporcionaban asistencia médica, les curaban las heridas y trataban a los ancianos. Más tarde se convirtieron en una fuerza militar. Fue una evolución lógica. Había que proteger a los cruzados que se iban haciendo mayores. De alguna manera los templarios y los hospitalarios fueron reclutados por el ejército de las cruzadas. Adquirieron una función militar y de defensa. Y dejaron de lado los cuidados médicos de los otros caballeros y de los peregrinos. Hoy nos cuesta comprender cómo se puede vivir de una manera tan sencilla y humilde y a la vez dedicarse a la guerra. El coraje de los templarios es algo legendario. Son conocidos porque nunca abandonaban sus filas por duro que fuera el asalto de los arqueros, la infantería o la caballería de sus enemigos. Porque su recompensa era una plaza en el cielo. En el campo de batalla, sus mantos blancos y sus cruces rojas inspiraban a sus compañeros e infundían terror en el corazón de sus enemigos. Lo primero que hacía un templario era colocar su lanza en posición. Después, atacaba al enemigo junto a sus aliados. Cuando el ataque en grupo dejaba paso a los combates cuerpo a cuerpo, los templarios utilizaban otro tipo de armas. Su arma preferida para esos combates era la espada. Montados en sus caballos, usaban todo el peso de su cuerpo para atacar a sus enemigos con ella, provocándoles unas heridas terribles y causando una auténtica destrucción. También solían utilizar mazas para golpear con dureza. Atacar con la punta de la espada no era muy efectivo, debido a que las cotas de malla de aquella época eran muy resistentes. Tanto los musulmanes como los cruzados usaban esas cotas de malla para protegerse. Apuñalar al enemigo se hacía para rematarlo una vez que le habías ganado la posición. Pero la táctica principal era blandir la espada en el combate cuerpo a cuerpo, tras el ataque inicial. Puede que el caballero templario más conocido fuera el rey inglés Ricardo Corazón de León en el siglo XII. Su archienemigo, Saladino, profesaba un gran respeto por los templarios. Mostrar respeto por el enemigo era algo común entre estos guerreros del pasado. Tanto los líderes templarios como las tropas luchaban siempre hasta el final. Tenían prohibido retirarse a menos que los enemigos los superaran en número a razón de 3-1. No había sitio para la rendición. Luchaban a su manera. No sabemos cuándo empezaron los templarios y los hospitalarios a seguir sus propias normas, y todavía no conocemos las de los hospitalarios, pero sí sabemos de algunas normas que seguían los templarios. Eran normas religiosas, normas propias de los monjes, como el tiempo que debían pasar rezando y durmiendo todos los días, o la intensidad de su devoción. Había normas respecto a la comida, pero también había normas referidas al combate. Por ejemplo,
ejemplo, cómo liderar una carga, cómo tratar a sus líderes, qué ocurre si un caballero bebía demasiado, qué ocurre si alguno rompía filas o actuaba con cobardía. Eran normas que jamás se aplicaban a la vida de los monjes, pero que eran muy importantes para los caballeros porque mostraban su grado de compromiso. Sí, hacían voto de castidad y de obediencia y eran honorables como los monjes, pero además tenían que saber cómo luchar contra los musulmanes. Los caballeros medievales hacían algo más que rezar. ¿Qué ocurre con las tácticas de combate? Los caballeros montados contaban con la ayuda de sargentos, de la infantería y de las unidades de apoyo. Tanto en el día a día como en la batalla, todas las secciones permanecían juntas como un mecanismo bien engrasado. La caballería se encargaba de romper la formación de los enemigos, lo cual dejaba el camino libre a la infantería, que hacía el trabajo sucio. Este era uno de los elementos cruciales en la batalla. También había arqueros que intentaban causar el mayor número posible de bajas enemigas con sus flechas. La formación de caballería irrumpía en la batalla para desestructurar las filas enemigas y después aparecía la infantería que luchaba cuerpo a cuerpo blandiendo sus espadas. Como todos los nobles de su edad, Geoffrey de Champagne aprendió a luchar desde pequeño. Desde que conoció la existencia de los templarios, su único deseo fue el de unirse a estos guerreros de Cristo. Pretende dedicar el resto de su vida a servir a su vengativo Dios. Pero sus primeros días como templario fueron aún más humildes de lo que esperaba. En realidad, casi todos los nobles eran ricos, pero los hijos no primogénitos no llegarían a disfrutar de las riquezas de su familia. No tenían derecho a las tierras, ni a los sirvientes, ni al dinero, de modo que los nobles jóvenes no primogénitos tenían que aprender a buscarse la vida por sí solos. Los caballeros templarios estaban obligados a vivir de la manera más humilde posible. Les estaba prohibido poseer riquezas o dinero. Su vida debía asemejarse a la vida sencilla y espiritual de un monje. Se referían a ellos como los soldados pobres de Cristo. Esa era una de las principales características de esos caballeros, la pobreza y la humildad. Su única preocupación era la de luchar al servicio de Cristo. La mayoría de los caballeros templarios hacían voto de castidad. Sin embargo, a causa de la alta demanda de caballeros, se les ofrecía la posibilidad de unirse a la orden durante un periodo de tiempo determinado, para volver después a la vida civil. También existían los frates conjugati, que eran templarios a los que se les permitía casarse. Sus mantos eran marrones o negros para distinguirlos de los miembros célibes de la orden. Este es el sello templario, en el que aparecen dos caballeros subidos a un mismo caballo. Los templarios se enorgullecían de su austeridad y sacrificio. Sus vidas estaban totalmente dominadas por las actividades y las emociones religiosas. Era algo fundamental para ellos. La religión
era tan importante en la Edad Media como lo es ahora la economía para nosotros, porque estaba conectada con las actividades económicas y con la política. La religión lo era todo. Hay que dejar claro que tanto los caballeros hospitalarios como los caballeros templarios eran fanáticos religiosos. Puede que fueran moderados a la hora de hacer ostentación de su fe, pero eran fanáticos y creían profundamente en lo que hacían. No eran solo caballeros templarios, eran guerreros de Dios, caballeros de Cristo en Tierra Santa. Eran los defensores de la Tierra Santa. Cuando admitían a un joven monje guerrero en la orden, se celebraba una ceremonia de tintes místicos. Para los novicios como Geoffrey de Champagne, se trataba de la culminación de un sueño que comenzó cuando tenía 7 años, desde que decidió prepararse para ser caballero sirviendo de paje. El momento en el que un hombre se convertía en caballero templario era de gran importancia para él. Yo diría que era el momento más importante de su vida. La ceremonia era tan religiosa como militar, pero era sencilla y parecida a otras ceremonias en donde también se nombraban caballeros. Existía un ritual específico que había que seguir en ese tipo de ceremonias. Normalmente se celebraba en alguno de los edificios de la orden, generalmente en una iglesia, ya que todo tenía un carácter muy religioso. El gran maestre se encargaba de otorgar un papel y un objetivo específico a cada caballero. En el caso de los caballeros templarios, les daba un manto blanco y les concedía el derecho a ser llamados caballeros templarios. Hay cierta leyenda negra acerca de lo que ocurría en esas ceremonias de iniciación. Pero ahora ya nadie podrá confundir a Geoffrey de Champagne con un paje. Por fin es un guerrero de Dios. Pero tras su nombramiento, todavía le queda un objetivo por cumplir. El de luchar en el campo de batalla con sus hermanos templarios y ganarse el derecho de lucir la cruz roja en la capa. Los templarios tenían que hacer sus votos como cualquier otra persona religiosa en la Edad Media. Los votos eran 3. El voto de pobreza, el de castidad y el de obediencia. Pero luego se le añadía un cuarto voto, un voto relacionado más bien con la actividad militar. Algunas de las reglas que aparecían en el llamado Código de los Templarios condenarían a Geoffrey a vivir una vida llena de penurias. Esas reglas estaban basadas en parte en las reglas benedictinas, las reglas de los monjes benedictinos. Por ejemplo, se les prohibía recibir objetos o cartas sin el permiso expreso del maestre. Obedecer al maestre era algo fundamental para construir un fuerte sentido de la comunidad. Los templarios estaban obligados a compartir su comida con otros caballeros. Una de las reglas más llamativas es que los caballeros debían comer juntos, por parejas, y compartiendo el mismo plato. No lo hacían para controlar que no comieran demasiado, sino todo lo contrario. Al comer poco demostraban su humildad respecto a Dios.
Es muy curioso leer todas esas reglas porque algunas de ellas son reglas muy normales en un monasterio. Por ejemplo, se les indicaba cuánto debían beber y que tenían que comer pescado los viernes, entre otras muchas cosas. Esas reglas no llaman la atención porque eran muy comunes, pero de repente aparecen otras que explican cómo cargar durante la batalla, cómo preparar los caballos y cómo subirse a ellos, cómo obedecer las órdenes del comandante, cómo mantener las filas. Ese tipo de reglas no son propias de un monasterio normal y corriente, pero ahí estaban. Y entonces te das cuenta de que no se trataba de una orden monástica, sino de una orden monástica militar. Generalmente, los caballeros cumplían las órdenes de un varón o un señor que les prometían tierras en recompensa por los servicios cumplidos. Desde el siglo IX en adelante, muchos de esos caballeros sirvieron bajo el mandato de Carlomagno, el emperador romano. Se les encomendó la misión de proteger a la cristiandad de los moros y los bizantinos. Las primeras órdenes guardaban relación con la Tierra Santa y aparecieron para proteger a los peregrinos. Todo eso cambió las reglas del juego, por así decirlo, porque normalmente los caballeros servían a sus señores. Les ofrecían apoyo militar, entre otras cosas, y debían responder siempre a su llamada. La creación de órdenes militares en Tierra Santa ocurrió de una manera casi instantánea. Y eran fuerzas especiales, con caballeros al servicio de Dios y dispuestos a combatir constantemente. Estaban preparados para entrar en combate en cualquier momento. Los templarios representaron la unión entre la espiritualidad y lo militar. Eran auténticos soldados de Dios. Sus valores, sus tácticas y su precisión y dedicación militar supusieron un cambio a tener en cuenta con respecto a épocas anteriores. Por ejemplo, sabemos cómo fueron las primeras cruzadas, más o menos, gracias al tapiz de Bayeux. En él se representa la conquista normanda de Inglaterra y vemos cómo los uniformes son los mismos que se utilizarían 20 o 30 años después en las cruzadas. El mismo tipo de casco, la misma cota de malla que llegaba a cubrir la mitad del brazo, el escudo de lágrima, las espadas, está todo ahí. A veces incluso se protegían las piernas, algo que comenzó a hacerse con frecuencia en esa época. Pero ese es a grandes rasgos el aspecto que tenían. Y de alguna manera todo aquello cambió en menos de un siglo. Las armaduras se hicieron más grandes y cubrían todo el cuerpo. Las cotas de malla llegaban hasta las manos y cubrían también la zona de la nuca. Los cascos no cambiaron hasta el año 1200 aproximadamente. Entonces se empezaron a usar cascos completos que cubrían toda la cabeza, distintos a los anteriores. Los escudos se hicieron más pequeños y más robustos. Hubo una gran cantidad de cambios. Al final de las cruzadas, en el 1291, con la caída de Jerusalén en Tierra Santa, esos uniformes seguían siendo muy vanguardistas, pero no guardaban parecido con los que, por ejemplo, se usaban en Italia. En cuanto a las armas, yo diría que la mejor arma con la que contaban los templarios era su coraje. Eran muy valientes y no le temían a la idea de morir durante la batalla. Esa era sin duda su mejor arma. De hecho, la idea de sacrificarse por Dios y por su fe estaba muy arraigada entre los templarios. Desde un punto de vista militar, esa idea se convertía en una gran ventaja en el campo de batalla. En muchas ocasiones, sus enemigos quedaban aterrorizados precisamente por eso. A los caballeros medievales no les bastaba con tener coraje y fe. Joffrey contaba con la ayuda de un ejército compuesto por sargentos e infantería. Al entrar en batalla,
sabía que su armamento y sus compañeros eran la mejor de las ayudas posibles. Los templarios pusieron el listón muy alto a los caballeros que vendrían tras ellos. Durante años, los arqueólogos han encontrado muestras de sus cotas de malla. Yo soy arqueólogo y puedo decir que descubrimos partes de sus armaduras habitualmente en nuestras excavaciones. Muchas de ellas pueden verse hoy en día en algunos museos. No eran tan pesadas como imaginamos. Una armadura completa, que les cubría hasta las rodillas, pesaba entre 8 y 10 kilos. Ni siquiera las espadas pesaban tanto como creíamos. Los caballeros debían ser capaces de blandirlas con facilidad, así que su peso era de 1 kilo aproximadamente. Incluso cuando las comparamos con sables o armas más ligeras, vemos que pesaban más o menos lo mismo. Aún así, luchar a lomos de un caballo requería mucha destreza y habilidad. Existe la idea romántica de que los caballeros medievales tenían una relación casi mística con sus espadas, que no las soltaban ni siquiera al morir. Conocemos algunas espadas míticas cuya leyenda ha llegado hasta nuestros días, como Excalibur o Durandarte, las espadas del rey Arturo y del comandante Rolando, que hasta tienen nombre. Posiblemente las espadas de los templarios también tuvieron nombre, pero no se conserva ninguna que asociemos a un caballero en concreto. Pero sí, usaban espadas y si la perdían en el campo de batalla, pronto conseguirían otra. La idea de que los caballeros les ponían nombres a sus espadas es ciertamente muy romántica. Y existen espadas muy famosas, espadas mágicas, por decirlo así. Algunas son muy conocidas, como Durandarte, la espada del comandante Rolando, y sabemos que otras tenían inscripciones y cosas parecidas. Nos consta que tenían esa costumbre, pero para la mayoría de los caballeros, las espadas no eran más que herramientas que usaban para combatir al enemigo. Además de espadas, los caballeros usaban lanzas, jabalinas, dagas, mazas e incluso grandes garrotes de madera. Pero ¿de qué forma usaban estas armas durante la batalla? El arma principal de la caballería eran las lanzas, porque su propósito era el de atacar las filas enemigas. Y las lanzas resultaban muy efectivas para eso, al comienzo de la batalla. En el combate cuerpo a cuerpo, atacaban con espadas y también con mazas o dagas, sobre todo si el caballero caía al suelo. Pero sin duda, las armas más importantes eran las lanzas y las espadas. Es notable la uniformidad del armamento que usaban los caballeros templarios. Suponemos que las compraban de manera masiva, de modo que los templarios tenían a su disposición un gran número de armas que les procuraba su orden. Los caballeros de brillante armadura pertenecen a épocas más modernas. La armadura de los caballeros desde el siglo IX hasta el XII consistía en una cota de malla que es lo que lleva puesto Joffrey. La cota de malla es la mejor armadura que ha existido nunca. Es mejor que otras armaduras más pesadas porque su coste de fabricación es más bajo. Sin duda es mejor que las corazas de plata que usaban los romanos. Pero a pesar de eso eran armaduras caras para la época. Se fabricaban juntando un gran número de anillos de metal, entre 70.000 y 100.000 para cubrir todo el cuerpo. Pero la cota de malla permitía que los soldados se movieran libremente por el campo de batalla y blandieran sus espadas sin esfuerzo, y eran armaduras prácticamente impenetrables. Además de la cota de malla, un soldado de caballería como Joffrey portaba un escudo para protegerse, pero también para atacar al enemigo si fuera necesario. Todos los caballeros llevaban escudos, pero los utilizaban de una manera muy particular. Por ejemplo, en los torneos servían para asegurarse de que no golpeaban al enemigo en ninguna zona especialmente vulnerable. ¿Pero cómo los usaban durante los combates? Es curioso, en las recreaciones actuales de esos combates se aprecia que eran muy poco manejables.
Lo más importante era la habilidad de la caballería para manejarse y atacar durante la batalla. Si eras caballero, necesitabas un caballo. Un caballero debía tener un caballo, saber cómo montar a caballo y saber pelear a caballo. Además, era importante que los caballeros tuvieran más de un caballo porque podían ponerse enfermos o ser heridos durante la contienda y había que disponer de más caballos para reemplazarlos. Necesitaban 3 caballos, por lo menos. Según un dicho de la época, se puede aprender a cabalgar hasta la pubertad, pero nunca después. Joffrey aprendió a montar mucho antes de la pubertad. Los templarios, como otros caballeros medievales, pasaban gran parte del día a lomos de sus caballos. Un caballo de batalla debía ser capaz de aguantar grandes periodos de tiempo con una persona montada sobre él. Tenía que poder soportar heridas y ser fuerte. El mejor ejemplo fue Bucéfalo, que llevó a Alejandro Magno durante 20 años más o menos. Fue algo extraordinario. Murió en la última batalla en la que participó Alejandro Magno. Muchos de esos caballos medievales no tenían nombre, pero estaban ahí. Los caballeros cuidaban de ellos y se ocupaban de darles comida, agua y cualquier cosa que necesitaran. Durante cientos de años, los templarios usaron las mismas tácticas devastadoras en sus batallas, comenzando con la carga de la caballería. Normalmente, estas cargas consistían en escuadrones de entre 25 y 50 hombres que atacaban juntos en una misma línea, tan pegados los unos a los otros que casi podían tocarse. La carga empezaba con un trote lento y las lanzas abajo. Después, aumentaban la velocidad del trote y extendían las lanzas. En el último momento volvían a bajar las lanzas y comenzaban a galopar. Lo hacían así para no cansar a los caballos, ni perder la formación. Una carga de caballería bien organizada puede ser totalmente devastadora. Nosotros hoy en día no podemos ni llegar a imaginarlo. Ya no vemos gente a caballo en las ciudades ni en nuestro día a día. Pero la imagen de un guerrero lanza o espada en mano sobre un caballo al galope es una imagen realmente aterradora. Nos darían ganas de salir corriendo. La caballería carga a toda velocidad contra el enemigo. El suelo tiembla a su paso. El efecto psicológico en la batalla es considerable. La caballería pesada y los soldados de élite de la época infundían un terrible temor en sus adversarios. Hoy en día podemos compararlo con el efecto que provocaría ver un tanque M1 Abrams del ejército norteamericano. Son rápidos y prácticamente indestructibles en el campo de batalla. A finales del siglo XII, Joffrey de Champagne, a lomos de su caballo, viaja desde el oeste de Europa hacia Tierra Santa, en Oriente Medio. Le espera el resto de su relativamente corta vida. Un joven caballero templario que viaja a Tierra Santa no lo tendrá especialmente fácil. En Jerusalén, los templarios vivían en el monte del templo, o Aram es-Sharif. Al igual que en la actualidad, se trataba de un lugar sagrado para cristianos, judíos y musulmanes. En la Edad Media se creía que ese era el lugar donde una vez se alzó el templo de Salomón.
Todavía se cree que existe una cripta subterránea donde los templarios guardaban reliquias religiosas de un valor incalculable, como la sábana santa, la cabeza de San Juan Bautista, el arca de la alianza o incluso el Santo Grial. Pero la mayoría de los historiadores son escépticos. Sabemos cuál es la reliquia más importante, y es el pañuelo con el que Cristo se limpió la cara. Es la que consideramos la mayor reliquia del lugar. La conexión entre los templarios y el Santo Grial es un mito, pero no surgió de la nada. Wolfgang von Eschenbach dijo que el Santo Grial estaba protegido por unos caballeros que bien pudieron ser los caballeros templarios. La Orden de los Templarios se formó en el año 1119, tras la Primera Cruzada, con el objetivo de proteger a los peregrinos en su viaje hacia Jerusalén. Como todos los cruzados, los templarios estaban convencidos de que luchaban por una causa sagrada. Para librarse de sus pecados, esos hombres estaban dispuestos a luchar por la Tierra Santa, liberar a las iglesias orientales y expulsar a los moros de España. Aquellos que mueran en combate, ya sea en tierra o en mar, o luchando contra los paganos, se les serán absueltos todos sus pecados. Así será, por el poder divino que me ha sido otorgado. Que aquellos que han servido como mercenarios se conviertan ahora en caballeros. Que aquellos que lucharon contra sus hermanos luchen ahora con valor contra los bárbaros enemigos. En el año 1095, el Papa Urbano II dio un famoso discurso durante el Concilio de Clermont, en el que hizo una llamada a los cristianos para recuperar y reconquistar Jerusalén de las manos de los infieles. Durante su época de máximo esplendor, la expedición de los templarios contaba con unas 160.000 unidades que ayudaban de alguna manera a los 20.000 caballeros armados del campo de batalla. El ejército bizantino no esperaba más que unos cientos de personas, tal vez 1000, pero en la primera cruzada participaron 100.000 personas, contando a los soldados, a los aldeanos y demás. La imagen debió de ser impresionante. Sin embargo, había unas 35.000 personas que no eran soldados, sino campesinos. Se unieron a la cruzada motu propio, contestando a la llamada de Urbano II, pero sin llegar a entender plenamente su sentido. Urbano pidió soldados. Cuando llegaron los bizantinos, los condujeron a través del Bósforo y los mataron o los convirtieron en esclavos. Después aparecieron los caballeros, entre 60 y 75.000. Eran muchos más de los que esperaban los bizantinos, y fueron los que finalmente llegaron hasta Jerusalén. Aunque al final allí no quedaron más que unos 5.000 soldados. En consecuencia, se vieron en la necesidad de reclutar a más soldados. Ese es el origen de las unidades militares y monásticas medievales. En el siglo XIII, la Orden de los Templarios tenía a su disposición un gran número de castillos y barcos, y también miles de soldados.
Solo en Tierra Santa, los templarios construyeron y defendieron la fortaleza de Tartus en Siria. También construyeron el castillo y la extensa red subterránea de Acre en Israel. Esos castillos templarios, como los de Blanc y Rouge, formaban parte de un entramado de fortificaciones durante las cruzadas, al igual que el Crac de los Caballeros o el Castillo de los Caballeros Hospitalarios, cuyos muros tenían 30 metros de grosor. Estas magníficas fortalezas se construyeron gracias a la sangre derramada en la guerra. Los templarios eran guerreros muy efectivos y solo un puñado de ellos son capaces de equilibrar la batalla a su favor. Un ejemplo tuvo lugar en la batalla de Montgisart en el año 1177. El año 1177 fue el año en el que tuvo lugar una de las mayores batallas y victorias de los templarios. Dos ejércitos se enfrentaban: el gran ejército de Saladino, el musulmán, y el pequeño ejército de los cristianos de Jerusalén, bajo el mandato del rey de Jerusalén, Balduino IV, el rey leproso. Lucharon varios cientos de soldados cristianos, 80 de los cuales eran templarios, y juntos consiguieron hacer frente al formidable ejército de Saladino. Solo 500 caballeros templarios y varias miles de unidades de infantería resistieron el ataque del ejército de Saladino, formado por 26.000 hombres. El ejército cruzado estaba dirigido por el rey de Jerusalén, Balduino IV, que solo tenía 16 años en aquel momento y ya estaba enfermo de lepra. Ese adolescente cogió por sorpresa a Saladino en Montgisart. Esperó a que las fuerzas de Saladino se encontraran en una posición vulnerable mientras cruzaban un río y ordenó un ataque total. Fue un golpe de efecto maestro, pero que solo retrasó lo inevitable. El ejército de Saladino era tan grande y fuerte que finalmente reconquistó Jerusalén. Por supuesto, los historiadores no sabemos la exactitud de esas cifras, pero lo que está claro es que la diferencia de tamaño entre el ejército de los templarios y el de Saladino era descomunal. Situaciones como esa se han repetido algunas veces a lo largo de la historia. Una unidad de caballería bien organizada puede cambiar por completo el rumbo de la batalla. Ocurrió en el siglo XVII, en Polonia, con el famoso cuerpo de los húsares alados. Combatían contra los mosqueteros, que les superaban en número por mucho, pero acabaron ganando. Joffrey es ahora un soldado con experiencia en el campo de batalla. Se ha ganado el derecho a portar la Cruz Roja y ahora tendrá el honor de defender el último baluarte de los cruzados en el asedio de Acre, en 1291. Es una lástima, pero las dos batallas más importantes que libraron los templarios acabaron en derrota. Perdieron la batalla de Hattin en 1187 y la batalla final de los cruzados, el sitio de Acre, en 1291. En aquel año eran prácticamente los últimos que quedaban en Tierra Santa. Casi todo el mundo la había abandonado ya. Solo permanecían allí los más dispuestos a defender los territorios cristianos en Oriente Medio, es decir, los templarios y los hospitalarios.
y aguantaron hasta que fueron derrotados. Tras esas grandes derrotas, cabe plantearse la posibilidad de que no fueran tan buenos soldados como creemos, pero sí lo eran. Eran los mejores, incluso en las derrotas. Y protegieron a todos los que abandonaron Acre antes del fin de las cruzadas en aquella ciudad, en 1291. Para Joffrey era preferible morir en batalla que vivir durante muchos años contemplando el declive de los templarios. Durante casi 2 siglos, los templarios se organizaron siguiendo sus propias reglas y sin obedecer a ningún rey. Solo acataban las órdenes del Papa. Pero el hecho es que una vez que acabaron las cruzadas, en 1292, nadie quiso que los templarios ocuparan un lugar concreto dentro de la cristiandad. Bajo las órdenes del rey de Francia y reprobados por el Papa, los templarios de Francia fueron arrestados el 13 de octubre de 1307. Además, fueron torturados para sonsacarles una confesión y quemados en la hoguera. Se dice que el gran maestre Jacques de Molay fue el último en aguantar. Y mientras era pasto de las llamas, gritó que todos los culpables morirían. En menos de un año, el Papa y el rey habrían fallecido. Creo que los caballeros templarios serán recordados siempre en la historia de los guerreros y los caballeros. Y al mismo tiempo, eran monjes que servían a Dios con una fe ciega y que siempre estaban preparados para luchar en nombre de la divinidad. Aunque las andanzas de Joffrey no aparecen en los libros de historia, su valentía y la de sus compañeros templarios ayudaron a salvar miles de vidas en Tierra Santa. Cumplieron su objetivo y se ganaron una plaza en el cielo. Pocas órdenes militares fueron tan feroces como la Orden de los Caballeros Templarios. Tras morir Joffrey y durante los siguientes 300 años, distintos caballeros seguirían dominando los campos de batalla de toda Europa. Pero con el paso del tiempo, el incremento en el número de unidades de infantería de los ejércitos acabó con el dominio de la caballería. Y la pólvora derrotó a las armaduras. Las causas que defendían estos caballeros montados han quedado hoy obsoletas. Pero para un joven varón del siglo XIII, estas causas eran todo lo que necesitaba. Él fue sin duda un gran guerrero.